¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar hoy, esta semana, de enfermedades infecciosas, que saben que son aquellas que son causadas por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, y que se transmiten de persona a persona de forma directa o indirecta. Ahora nos lo comentarán nuestros invitados. En el amplio catálogo de las enfermedades infecciosas, pues están desde las más comunes, la gripe, por ejemplo, hasta otras menos conocidas, como el dengue, pasando, pues, qué sé yo no me las sé todas, la hepatitis, la poliomielitis y hasta el tristemente conocido ébola, ¿no? Estamos pues ante un programa muy interesante para el que contamos con la presencia de los socios fundadores de este espacio, de este programa, los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bienvenidos. Y hoy han traído como invitado al doctor José Antonio Herrero, que es coordinador de infecciones hospitalarias del Hospital Universitario Virgen de la Rexaca. Doctor Herrero, buenas noches. Buenas noches. Para empezar, como las preguntas difíciles las hacen ellos, yo tengo que empezar con algo sencillo, algo que no sea complejo. ¿Es usted un abanderado de una campaña especialmente dirigida a concienciar al personal sanitario de que se laven más las manos en el ejercicio de su profesión? Lavarse las manos, algo tan común en la clase política, sin embargo, ¿por qué no en el ámbito sanitario no está tan extendido? ¿Se van consiguiendo logros o no? Vamos mejorando, lo que pasa es que muy despacio, muy despacio. Y este problema no solo lo tenemos en España o en Murcia en concreto, sino lo tenemos en todo el mundo. Es muy difícil conseguir, parece mentira, pero es muy difícil conseguir que los sanitarios nos lavemos las manos, incluso teniendo en cuenta que todos nosotros conocemos, que es la única medida que verdaderamente ha demostrado disminuir la transmisión de infecciones dentro de los hospitales. Bueno, y no es que no se laven las manos, sino que no se lavan, quizá a lo mejor es que se laven las manos con más frecuencia de lo que lo hacen para disminuir esa transmisión de enfermedades o de infecciones. Bueno, yo ya he hecho la pregunta sencilla, doctor Pereñíguez, yo le doctor voy a González. preguntar una difícil. Y entonces, bueno, lavarse las manos poco a poco. ¿Y cómo vamos con la gripe en el hospital y fuera? Porque en este programa llevamos una bandera a favor de la lucha de la gripe, de la vacunación. Dinos tú cómo va la cosa. Bueno, la vacunación, hay dos contestaciones. La primera es que no va todo lo bien que debiera, pero va bastante mejor que el año pasado. Probablemente estamos cercanos a doblar las tasas de vacunación que tuvimos el año pasado, pero aún así es insuficiente del todo, porque estamos hablando de un 30-35% del personal sanitario. Eso es muy poco, teniendo en cuenta que en Estados Unidos pues más del 90% de los médicos se vacunan de la gripe, o más del 85% de las enfermeras o enfermeros, pues verdaderamente son resultados un poco decepcionantes. Pero bueno, estamos trabajando. Los médicos somos los que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y si nos tenemos que lavar las manos entre paciente y paciente, pues deberíamos también vacunarnos y bueno, y si quieren que nuestros pacientes se vacunen, porque no, si no somos ejemplo no podemos... La vacuna es eficaz, es segura y desgraciadamente es el único método que ha demostrado que reduce la aparición de gripe de un año a otro. Y además ahora en los medios de comunicación se está viendo con los casos de niños o bebés por la tosferina, se van a ampliar ahora la vacunación, a partir del año que viene se pone en el calendario vacunar la varicela, o sea que si hay una cosa evidente científicamente es la administración y la eficacia de la vacuna. Bueno, efectivamente, como tú decías, Pepe, el abordaje del mundo de la infecciosa es inmenso, tratados de medicina interna, de medicina de familia, en fin. Nosotros, si os parece, podemos centrar esto en testear, en ver cómo están un poco pues, enfermedades que nos llaman y que nos preocupan, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que podríamos, si te parece, hablar de la hepatitis B, de la hepatitis C, que está en los medios hasta hace bastante poco, y pasar a un tema que a mí me gustaría que no dejáramos pasar, que es el tema del SIDA, porque parece que no hay. Y luego veremos que sí hay. Bueno, con respecto al tema de la hepatitis B, háblanos un poco de la hepatitis B, de los mecanismos, del volumen de hepatitis que hay, la vacunación o no de la hepatitis B. Bueno, la hepatitis B es una infección transmitida por un virus, que es el virus de la hepatitis B, y que pues se dispone de una vacuna, que es una vacuna eficaz, que hoy en día está incluida en el calendario vacunal y que todos los trabajadores sanitarios también nos la tenemos disponible y nos la administramos, y por tanto se puede prevenir.
Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas que ya están infectadas? Bueno, pues hasta hace bien poco disponíamos de tratamientos que tenían unos resultados no muy buenos, no muy buenos. Y hoy en día disponemos ya de antivirales, de fármacos antivirales, que tienen una eficacia muy superior, cercana al 50-70%, dependiendo de los grupos de enfermos. El inconveniente que tiene es que son muy caros. Son muy caros y bueno, pues el enfermo tratado pues viene a costar unos 40-50.000 euros. Eso. ¿Y cómo se contagia la hepatitis? La hepatitis se contagia generalmente por, bueno, hay varios métodos, pero anteriormente el más frecuente era a través de compartir objetos contaminados con sangre. La hepatitis B me estoy refiriendo. Sí. También se puede transmitir a través de las relaciones sexuales sin protección y bueno, pues eso hablaremos luego sobre el SIDA, pero igual que con el SIDA, pues ha perdido peso la transmisión a través de productos contaminados con sangre. Y hoy en día la mayoría de los casos, que cada vez son menos, eso es cierto, es por el contacto sexual o también, en fin, relacionados con la madre y el hijo. ¿Y de qué cifras estamos hablando anuales? ¿Lo recuerda? En la pues región... bueno, en la región no. Hablamos de cifras en España, pues se calcula, porque estos son estimaciones, estos no son realidad, pues que probablemente haya cerca de 500.000 personas infectadas con el virus. Produce infecciones crónicas que a veces se manifiestan y otras pues bueno, pues son infecciones más bien silentes, con poca expresividad, pero hay veces pues que pueden llegar a la cirrosis o incluso el desarrollo de cáncer de hígado y bueno, pues en esos estadios ya avanzados el tratamiento pues es poco eficaz porque no podemos volver ¿Y si para hay esos atrás. pacientes cuando llegan a la cirrosis y demás por hepatitis B, se trasplantan o no se trasplantan? Sí, con una serie de precauciones y... Lo digo porque si estamos hablando que 40 o 50.000 euros cuesta tratar a un paciente con hepatitis B que no tiene, a lo mejor no desarrolla infecciones, tiene la enfermedad pero no desarrolla infecciones, si luego llega un trasplante vale muchísimo más. Sí, además que las posibilidades de reinfectarse son altas. De hecho, hubo una época en que estos enfermos tenían muchas barreras para trasplantarse porque se sabía que el órgano pues iba nuevamente a infectarse. Hoy en día se hacen cosas para que eso no ocurra y por tanto, bueno, pues sí que se... Entonces, llevar ojo con los mecanismos de transmisión, que ha expuesto claramente, la vacunación indicada en el calendario vacunal y el tema de la hepatitis B, con todo y con eso, pues hay 500.000 de españoles que podían tener este problema. Sí. Y a mí, sí, dime. No, pero bueno, yo creo que en ese campo vamos progresando, Sí se va disminuyendo claramente y cada vez son menos los enfermos que vemos que están ya en estadios finales de la enfermedad. ¿Y qué diferencia encuentras tú como profesional de las enfermedades infecciosas entre la B y la C? La C últimamente, la vacuna, el Solvay, ¿no? Una cosa, ¿cómo se llamaba el medicamento? El Solvir. Sí, una cosa de esa. Bueno, con la C no están tan bien establecidos los mecanismos de transmisión y se conoce algo menos la biología, cómo se comporta el virus dentro del organismo. También es verdad que aparentemente pues, se trata de un virus menos agresivo y que produce pues, menos complicaciones. Hay muchas personas que tienen una hepatitis C crónica y que no tienen síntomas y que al cabo de las muchas decenas de años pues, pueden desarrollar enfermedad, pero hasta entonces no. En cambio, el virus B es algo más agresivo. Y respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento de la hepatitis C no es el mismo que el de la hepatitis B, tiene otras consideraciones, en fin, esto ya son aspectos más complejos, pero bueno, pues se dispone de tratamientos que son parcialmente eficaces. A mí lo que no se dispone de una vacuna. Eso es. Juan. El diagnóstico tanto de la hepatitis B y la hepatitis C se hace con un análisis de sangre. Con un análisis de sangre, sí.
que luego, bueno, también como pasa en el SIDA, puede haber un periodo, ventana, es decir, yo tengo un contacto de riesgo, he mantenido una relación sexual con una persona que me ha dicho al día siguiente que está infectada, y yo voy corriendo a mi médico, pum, pum, una analítica que quiero, eso no... Efectivamente, eso no tiene sentido. Desgraciadamente, los virus y casi cualquier enfermedad infecciosa tiene que replicarse, tiene que reproducirse dentro del organismo antes de producir cualquier respuesta que nosotros podamos detectar. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, depende del método, porque anteriormente pues, se hacía casi siempre mediante serología. La serología sí que tiene un periodo de ventana mayor. La serología lo que detecta son los anticuerpos que nuestro organismo genera frente a este virus. Y eso pues, es un periodo de ventana mayor, que puede ser incluso de 3 meses. Esto, hoy en día se dispone de otros métodos, pero que no se aplican siempre, solo en casos muy seleccionados. Y esos métodos son de biología molecular, se detecta el producto del virus y eso sí que tiene un periodo de ventana bastante más corto. Bueno, con la hepatitis B sobre todo, pasó en los años 80, 90, si habéis visto el musical Hoy no me puedo levantar, pues era cuando había todo el boom en Madrid de las drogas parenterales, la heroína y demás, claro, era cuando compartían agujas, etcétera. Bueno, todo eso no ha desaparecido, sino que ha descendido bastante. Se ha reducido, y ya, pues, en lugar de ser la transmisión por vía de sangre, es por vía de semen y fluido. Sí. Muy bien, entonces yo creo que deberíamos llegar a la madre de este tipo de enfermedades de transmisión, digamos, parenteral o fundamentalmente parenteral y sexual, que es el SIDA, ¿no? El SIDA de los años 80. ¿Qué queda de aquello? ¿Cómo está la situación? Bueno, ha habido un cambio muy notable. No crecen los casos, pero al contrario de lo que pensábamos. VIH positivo. Sí, efectivamente, lo que estamos hablando es de sujetos que están infectados por un virus, que esa infección es una infección crónica y que solo produce manifestaciones pues a muy largo plazo. Muy largo plazo, poco a poco va minando el sistema inmune del enfermo y entonces pues como se manifiesta es porque frente a infecciones que aparentemente son banales o que muchas veces pues ni nos damos cuenta de que las tenemos, pues estos sujetos, como su sistema inmune, sus defensas no están muy en forma, pues al final desarrollan manifestaciones pues muy fuertes. Muy importante, sí. ¿Cómo está en la actualidad, cómo están las cosas? Bueno, pensábamos que con las medidas preventivas íbamos a reducir mucho la aparición de infecciones por el VIH, pero desgraciadamente ha habido una relajación, sobre todo en la transmisión entre sujetos heterosexuales, y esto pues ha producido a que no haya ese decline, esa disminución que nosotros esperábamos y que incluso las cifras últimamente puedan tener un ligero repunte. Han disminuido mucho la tasa de transmisión mediante el compartir objetos contaminados con sangre, ha disminuido también mucho la transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres y en cambio ha aumentado la transmisión heterosexual. Sí, yo creo que la frase que resume esto es que le hemos perdido el miedo. Hemos perdido el miedo porque como resulta que hay pastillas, etcétera, etcétera, nos resuelven el problema. Y esto no es así, esto no es así. No me hagas caso, pero he querido revisando, es posible que en Murcia pueda haber 700 casos nuevos año, sí, aproximadamente. Sí. Luego estamos hablando de temas que ahí están, que infectados pueden seguir infectando, etcétera, etcétera, o son temas que, aunque tengan tratamiento, no en todas las condiciones, pero hay que estar atento a esa jugada. A mí, como médico de atención primaria, a mí me preocupa mucho el estar atento. ¿Por qué? Porque cuando llega un cuadro florido, con el hígado inflamado, etcétera, del diagnóstico, forma parte, digamos, de los protocolos de actuación, quitar de encima los problemas de la hepatitis B y C y el tema del SIDA. Pero lo que nos llega a nosotros son síntomas tontorrones, tontorrones que de pronto te aparecen las transaminasas un poquito altas y si preguntas, pues el personal toma un poquito de alcohol y no es que tiene la transaminasa un poco... No, es que esto lo vemos todos los días en la clínica, ¿no? Entonces, si estos temas se mantienen, entonces hacer porque uno no entra directamente ante una pequeña modificación o alteración hepática a la vida parenteral y a la vida sexual de la gente, ¿no? Es decir, esto, por eso muchas veces se nos escapa, ¿no? Muchas veces debutan como un catarro, con una fiebrecilla, etcétera, etcétera, y ahí nos volvemos locos. Luego yo creo que lo mismo que decimos con la gripe, que no es enfermedad de este nivel,
aunque puede ser de este nivel o más, por las complicaciones que puede traer, como hablábamos antes en la conversación, pero yo creo que el tema de la hepatitis B y C no debe relajar al personal a la hora de utilizar cuestiones para meterse por la vena. Estoy hablando de los hospitales, estoy hablando de las prácticas de drogadicción, y un tema muy importante es que esto ha variado mucho, ha cambiado mucho. Antes eran poblaciones homosexuales y poblaciones de drogadictos, y se hizo con Nájera fue uno de los padres de la prevención de esta historia, un español, y yo creo que ahora hay que prevenir sobre todo las relaciones sexuales que cada vez comienzan antes entre parejas heterosexuales, es decir, sanísimos, etcétera, etcétera, y hay un mecanismo de contagio permanente y que pone a la sociedad en dificultades a la hora del diagnóstico, y luego, como él apuntaba también, ¿no?, que estos son tratamientos a largo plazo y carísimos, ¿no?, y a costa de todos los ciudadanos que tenemos que pagar estas cosas. Antes, cuando salía, casi todos los días salía, este actor tiene el seropositivo y este tiene el SIDA. ¿Cuál es la diferencia entre el seropositivo y el SIDA? Y si su nivel de posibilidad de contagio es la misma, no es la misma. La diferencia es que para decir que una persona tiene SIDA debe cumplir unos criterios de haber tenido una complicación derivada de esto que hemos hablado antes, de la bajada de las defensas, que son una lista muy larga. Ser seropositivo lo único que quiere decir es que uno está infectado por el virus tiene del posibilidades SIDA. de infectar. Y por tanto tiene, exactamente, Es muy importante eso. Cuando uno es seropositivo puede infectar. Generalmente la producción de virus es mayor en las personas que tienen SIDA, digamos que la enfermedad está avanzada y el virus se replica más y son más infectantes que los seropositivos, pero los seropositivos en general son los que transmiten la infección porque son las personas que son más activas, que están menos prevenidas, que muchas veces no lo saben y por tanto pues no toman ninguna precaución. Generalmente hay que decir que las personas con SIDA son muy responsables, hay de todo, pero en general la inmensa mayoría son muy responsables y protegen a sus parejas del posible contagio. Yo me he puesto a estudiar, me viene muy bien traer gente como tú, pero da gusto estudiarse esto de nuevo y refrescar las cosas, ¿no? Y puesto, ¿sabes?, hepatitis A, B, C, D, E, incluso por ahí me parece que era la última, la E o la F, no me hagas caso, era también, pero esta se contagiaba de forma gastrointestinal, pero bueno, eso no dejan de ser... Esas son anécdotas porque aquí en España prácticamente no lo tenemos. Y bueno, te deja la hepatitis A, que muchas veces pues llega la madre y dice, mi hijo tuvo cuando tenía 4 o 5 años la hepatitis A. Pero eso es una hepatitis, pero no es un gran problema. Bueno, no se cronifica y por tanto pues eso ofrece menos posibilidades de transmisión. Sin embargo, bueno, pues hay gente que tiene complicaciones graves debido a la hepatitis aguda A. Pero bueno, esto ya digo que la gran ventaja de la hepatitis A es que no se cronifica. Yo creo que el mensaje es no perder, o sea, no decir no pasa nada, sino que hay que tener precaución, hay que tener los miedos justos, pero que hay que tener precaución. Y ahora, por relajar un poco el tema, hombre, yo quiero decir que en este tipo de cuestiones se ha avanzado mucho. Mira, cuando yo llegué a Torre Pacheco en el año 85, las maltesas, las fiebres de las maltesas y la fiebre tifoidea, eso era que te daba el pegote, ¿no? Hasta que me preguntaba, ¿usted qué trabaja? Pues soy pastor. ¡Pum! Pues ya está. No, yo me acuerdo cuando estaba de residente en La Risaca, que llegaban aquellas complicaciones tan tremendas de la columna, etcétera, etcétera. Sí. Fue llegar los mataderos y controlar las matanzas por la calle, a las cabras ponerle las vacunas, etcétera, etcétera. Y francamente ahora se ve muy poco, ¿no? Efectivamente. Nosotros vemos alguna todavía, como es lógico, pues no se elimina nada al 100%, excepto la viruela y gracias a una vacuna, esto hay que decirlo, me gustaría. Bueno, pues todavía vemos algún caso y especialmente nosotros que somos los especialistas de infecciosas, pero es bastante raro hoy en día prácticamente. Y el antecedente epidemiológico de la cabra, casi siempre, el aborto de la cabra, efectivamente. La leche, sí. Hay que decir, y esto es una cosa verdaderamente que mucha gente no sabe, es que la esperanza de vida va directamente relacionada en paralelo al progreso del tratamiento y la prevención de las enfermedades infecciosas. Esto es una cosa que cuando uno analiza
las curvas de supervivencia a lo largo del siglo pasado, a lo largo del siglo XX y tal, pues se relaciona con eso y también con las grandes guerras. Claro, los insectos artrópodos son los que transmiten muchas veces enfermedades de este tipo, y en la evolución son los que primero aparecen en la vida y, los primeros y son los últimos que se van, porque tienen una resistencia. Eso es así. Yo creo que forma parte de todo. Tú has levantado la bandera de las infecciones. Sí, no, es que no, es así. Es cierto. No, pero el otro día hablábamos también de la cloración de las aguas, el cambio de alimentación. Hay 4 o 5 hitos muy importantes. Desde luego las infecciosas, está claro. Claro. Porque la peste, en fin, la gripe. La gripe o el hacer las aguas potables, el hacer que los mataderos, la leche, la pasteurización de la leche, la aparición de las vacunas, todo esto ha supuesto un antes y un después. Y las fiebres tifoideas, pues lo único que no, en fin, el famoso tifus, que si se queda en la salmonelosis, se queda en una diarreilla que puede traer complicaciones, o si ya tiene más, en fin, ya el tifus, ya esos son otros cantares. Y yo, francamente, desde que estoy, por ejemplo, en Espinardo, no he visto ni una brucelosis ni una fiebre tifoidea. Además, el personal se va a comer por ahí y a veces, pues, el huevo o la mayonesa. Sí, pues, eso a veces ocurre, pero yo desde que estoy en Murcia, la verdad, fiebres tifoideas no he visto más que habré visto 1 o 2. Sí. Como digo muchas veces, he estado cerca de una, pero no mucho más. No, pero eso habla bien, habla bien de los controles que se llevan en restaurantes, en bares, el control alimentario, etcétera. Eso habla bien de esta sociedad que en ese sentido sí tiene una buena protección. Efectivamente, bueno, vamos mejorando, ¿no? Yo quisiera volver, no al SIDA, pero sí a primos hermanos, ¿no? Enfermedades que se transmiten por vía sexual, son las enfermedades de transmisión sexual. Hablábamos antes que si en los años 80 los drogadictos que se inyectaban heroína y demás, pero en los años 40, años 50, el que se iba a la mili venía con la sífilis, ¿no? Con una gonorrea o una sífilis. Y con la gonorrea. Y muchas demencias de ahora son consecuencia del desarrollo de la sífilis. Efectivamente. ¿Cuáles son los primeros? Porque la sífilis y la gonorrea, afortunadamente, son enfermedades que, cogidas a tiempo, con su tratamiento correcto, se curan. Un tratamiento muy sencillo. ¿Cuáles son los primeros síntomas Bueno, los síntomas iniciales son del chancro en la sífilis, que el chancro es la aparición como de una ulceración que no es dolorosa y generalmente aparece en las zonas de contacto sexual, es decir, en el pene, en el hombre, y en la mujer es más difícil de descubrir porque, claro, el pene pues, es más fácil de valorar la aparición del chancro. Y en la mujer, pues en los genitales femeninos. En cuanto a la uretritis, a la gonorrea, pues lo que produce es una inflamación de la uretra y generalmente lo que produce es la emisión por la uretra de un material purulento con mucho dolor. O sea que esas son las fases iniciales. Luego la sífilis, pues la sífilis le llaman la gran imitadora, ¿no? Pues es una en fases ya tardías pues puede dar erupciones cutáneas, hepatitis aisladas, lo que has comentado, demencia u otras alteraciones neurológicas, incluso alteraciones cardiovasculares, en fin, muchas cosas que, bueno, pues hay que estar un poco conocerlas porque si no, no lo vamos a sospechar. En Murcia, o con tu experiencia, digamos, el personal no va ahora a la mili, pero el personal, la libertad sexual de los 70, de los 80, de los 90 no es lo de ahora. ¿Tú cómo ves? ¿Que están estabilizadas? ¿Que hay un incremento de las enfermedades de transmisión sexual? Yo creo que están estabilizadas. Que ¿Pero no al alza o a la baja? Es difícil decir, yo creo que, como dicen los ciclistas, pica hacia arriba, pero no te podría dar unos datos concretos, es simplemente una impresión. No, pero una impresión que yo creo que casi todos compartimos. Yo también llevo mucho tiempo sin ver sífilis en mi consulta y gonorrea muy poco. Veo alguna adenopatía, alguna vaginitis, la tricomona, en fin, como enfermedad de transmisión sexual, pero no veo en exceso. Sin embargo, lo que leo es que sí, que está en aumento, etcétera. Yo sí he visto, en los últimos 2 años he visto 3 casos. Sí. A nosotros se concentran ahí todos. Ahí en tu pueblo se ve que son activos. A nosotros nos consultan mucho porque los enfermos, antes de recibir un trasplante de órgano sólido, ya sea renal o hepático y tal, pues muchas veces se les hace entre el estudio general pues la detección de la sífilis
o se les hace por otro motivo, y entonces pues nos remiten a nuestra consulta enfermos que no conocían que tenían las serologías positivas. Cuando una mujer se queda embarazada en el primer, efectivamente, primer trimestre, efectivamente, toda esa batería, efectivamente, ¿no? Porque implica muchas consecuencias en el embrión, en efecto. No, lo que estáis diciendo los dos es que hay una fase inicial que es muy sintomática, verse una úlcera en el pene, el dolor, etcétera, etcétera, fiebre, la relación sexual cercana, el personal se acuerda, ¿no? Pero luego eso se va, digamos, cronificando, enquistando y puede aparecer cuando menos te lo esperas y en el órgano que menos te lo esperas, ¿no? Y la mejor manera para eso es la prevención, y la mejor manera para eso hay una cosa que se llama preservativo. Bueno, si no, la abstinencia no, pero si no, el preservativo, ¿no? Y bueno, el día 1 de diciembre es el Día Internacional Mundial del SIDA, y bueno, todas las estadísticas dicen que muchos niños inician relaciones sexuales antes de los 15 años, con todo el riesgo que eso conlleva. Bueno, pues habrá que recordarle que hay que ponerse el preservativo, y de la manera correcta que hay que ponerse el preservativo, ¿no? Que muchas veces ese es el problema. La única campaña medida y valorada como positiva que se ha hecho en enfermedades infecciosas y en otras muchas, la del pónselo, póntelo. Es una campaña, gustará más, gustará menos, es una campaña sencillísima que además yo creo que había que repetirla, porque es que no solamente vale para el tema del SIDA, vale para todas estas enfermedades que estamos hablando, ¿no? Bueno, y hay que aconsejar a los jóvenes que si tu pareja no se quiere poner el preservativo, pues se acabó, no hay relación sexual. Porque si no, las consecuencias pueden ser, hombre, si es una pareja estable, que la conoce, etcétera, vale, pero si no, se acabó, no hay tutilla, ¿no? Aprovechamos este impasse y hacemos la pausa habitual. Pues venga, vamos a hacer la parada que hacemos siempre a mitad del programa y enseguida seguimos hablando con los doctores Pereñigo, González y Herrero de enfermedades infecciosas. Estamos en Encantados de Cuidarte. Esta semana estamos hablando de enfermedades infecciosas. Nos acompaña el doctor José Antonio Herrero, coordinador de infecciones hospitalarias del Hospital Universitario Virgen de la Rexaca, y como siempre con nuestros invitados habituales de cada semana, el doctor Juan Enrique Pereñíguez y el doctor Juan de Dios González, médicos de familia ambos. Hemos hablado en la primera parte de hepatitis, hemos hablado de SIDA, hemos hablado de otras enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, vamos a seguir en esta temática en la segunda parte del programa con el doctor Herrero, que seguramente muchos de ustedes lo conocerían estos meses atrás porque se prodigó mucho en los medios de comunicación como consecuencia de los casos o supuestos casos de ébola que se presentaron en la región de Murcia. Yo no sé, doctor Herrero, a lo mejor exagero en la pregunta que le voy a hacer. Para un profesional con una carrera, con una trayectoria dilatada como usted, ¿hay un antes y un después de abordar una enfermedad de este tipo? O sea, ¿cómo enfrentarse a lo desconocido? ¿Es un reto profesional? ¿En su vida ha habido un antes y un después? ¿Su vida profesional me refiero? ¿Ha habido un antes y un después o no es para tanto? No exactamente un antes y un después, pero sí que uno pues se plantea los riesgos, y son riesgos que no solo son para uno, sino que son para todas las personas que están en su entorno. Entonces, bueno, pues a pesar de que estamos preparados, de que los sanitarios, bueno, yo en concreto sí me consideraba preparado en el momento en el que surgió todo este tema, y luego me he preparado mejor, como es lógico, pues a pesar de esa preparación, lo cierto es que los temores inicialmente se tienen. Conforme se tiene más capacitación, esos temores se van perdiendo, y finalmente pues eso se ve como una parte del trabajo pues que hay que asumir. Igual que un artificiero pues tiene que asumir pues que tiene cierto riesgo cuando desarma una bomba. Esto es así. Bueno, ese riesgo no ha desaparecido, me refiero, se ha minimizado, parece, bastante en todo el mundo, ¿no? Pero el riesgo no ha desaparecido, porque no solo es el ébola o la epidemia de ébola que hemos tenido en África ahora, sino que es muy probable que en poco tiempo pues surjan otra epidemia de ébola en otra parte de África, o que surjan otro tipo de infecciones que generalmente son virales, como, no sé si se acuerdan de la gripe asiática o del SARS, el síndrome agudo respiratorio, o incluso ahora hay el SERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que también pues tiene una elevada mortalidad y una transmisión relativamente fácil. Entonces, esos desafíos están permanentemente en nuestro entorno, y nosotros nos vemos expuestos porque la movilidad geográfica es cada vez mayor. No solo la movilidad
de inmigrantes y emigrantes, no, sino que también, pues bueno, pues en nuestra región hay emprendedores pues que van a las ferias en Dubái, van a las ferias en Shanghái y cuando vuelven pues pueden traer una infección. Entonces, bueno, pues tenemos que estar permanentemente preparados para ello. Sí. Eso lo vemos en el Mar Menor, que vienen los barcos o en el Mar Mediterráneo, claro, que han traído el mejillón americano, efectivamente, el mejillón no sé qué, y destroza toda la flora y fauna autóctona. Sí. Lo que está claro es que en el tema de la formación médica, primero contamos, para tranquilizar al personal, tenemos magníficas unidades de infecciosas, de microbiología, y esto nos ha hecho replantearnos a la mayoría de los médicos de familia porque el estudio de estas enfermedades que las dábamos por pasada, ¿no? Por pasada, es decir, a mí cuando me hablaban del dengue, de esto y lo otro, pues lo dábamos en la facultad, pues ahí 3 líneas del dengue y a correr, ¿no? Del ébola, vamos, una cosa absolutamente exótica, que en fin, salían las películas, nos habíamos enterado del ébola por el tema de las películas, ¿no? Ahora hablaremos del último el chinguichingui, en fin, es que no sé pronunciarlo, porque es que, pero claro, esto nos ha planteado el volver a estudiar, es decir, y gente importante para nosotros como vosotros, en el sentido de dedicaros profesionalmente a eso y que sois capaces de transmitir qué es lo que los profesionales tienen que hacer cara a la gente con la que están más próximas, a mí me tranquiliza muchísimo. Es decir, yo lo que tengo claro es que cuando hay cosas que no veo claras, que te pongo en marcha las baterías que desde atención primaria tengo que hacer para llegar a un diagnóstico de infecciosa o de otra cosa, siempre tengo la tranquilidad de que van a completar los estudios, en este caso en las infecciosas, gente como tú, ¿no? Entonces, el tema del ébola, pues nos hemos enterado perfectamente de cómo es, de cómo viene, de por qué, etcétera, etcétera, etcétera. El aislamiento, el llevar cuidado, ojo con los profesionales, como tienes, acuérdate cuando nos enseñaste ya a vestirnos con los trajes, que parece, bueno, te pones el traje y a correr. No, el traje tenía 20, 25 minutos de puesta de traje, ¿no? Sí. Y lo que es peor, de retirada. Y luego retirarlo, La ¿no? retirada es lo peor, sí. Entonces, claro, y eso sí lo vemos nosotros en la consulta, ¿no? Que son las personas que vienen subsaharianas o vienen de Sudamérica, que son los que más nos llegan. Ahí hay una cierta prevención diagnóstica, ¿no? Frente a las personas de lo que puede aparecer, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, aparte del ébola, si no quiere hacer alguna consideración más. Sí, yo quería hacer una consideración más, porque es que además, de verdad que lo siento, según me estabas preguntando, he estado pensando, y lo cierto es que sí que me ha cambiado en algo la percepción, el ébola, y es la percepción de mis compañeros. Hay que decir que tenemos unos excelentes sanitarios en Murcia, y no es por hacer la pelota a nadie, sino porque es la realidad. Enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, incluso conductores de ambulancia que están comprometidos con su trabajo y que verdaderamente habría que aplaudirlos y sentirse afortunados de que estén trabajando en nuestra región. Eso era lo que quería decir. Eso sí que lo he descubierto verdaderamente en relación con la epidemia. Cuando la gente se demuestra como es y cuando los pones a prueba, ¿no? Es verdad. Formamos un equipo excelente en el que nos sentíamos protegidos. Esto de las películas de soldados, que unos se protegen a otros y tal, pues eso, yo creo que eso ocurrió en relación con el equipo de los que estábamos preparados para cuidar a los enfermos con ébola. Sí. Nuestro reconocimiento para todos. Muy interesante, sí. Me sumo totalmente a lo que dice. A mí me gustaría que hiciéramos alguna consideración, porque también cada 2 por 3 lo tenemos en los medios, que se ha salido la vacuna, que no ha salido la vacuna, la malaria como gran enfermedad, el paludismo, la malaria como gran enfermedad, digamos, que nos viene de Sudamérica, de África, etcétera. Eso está controlado, no está controlado, cómo se produce, hay vacuna, la vacuna del mexicano ha ido bien. Bueno, afortunadamente en España todos los casos que tenemos de malaria son importados. Eso es. Es decir, que eso nos hace tener una tranquilidad, entre comillas, porque solo van a estar en riesgo aquellas personas que han viajado recientemente, con algunas consideraciones, pero bueno, que han viajado al extranjero a zonas donde hay malaria. Entonces, hay que decir que los casos, que no es una rareza, que nosotros lo vemos con relativa frecuencia en nuestro quehacer diario, o sea que no es una cosa, es mucho más rara la fiebre de Malta que eso. Y lo que hay que decir es que, bueno, pues hoy por hoy no se dispone de una vacuna eficaz.
Todavía no se dispone de una vacuna eficaz porque las vacunas cuanto más complejo es un microorganismo, un virus es muy simple, entonces es relativamente sencillo hacer una vacuna. Una bacteria ya no es tan simple y es difícil hacer una vacuna. Disponemos de vacunas frente al neumococo y frente a otras bacterias. Pero un parásito es todavía mucho más complejo y es muy difícil el hacer una vacuna eficaz frente a él. Sí que se han desarrollado varias vacunas y con una eficacia demostrada, pero baja. Todavía la eficacia es baja. Entonces, pues eso se tiene que perfeccionar porque para aplicarla, probablemente eso no es para nuestro entorno, sino que es para entornos donde la incidencia de la enfermedad es muy alta. Pero claro, es posible que no valga la malaria que se hace a partir de determinado plasmodium, no valga para otro, y eso hace que bueno, pues que hoy por hoy todavía se esté trabajando mucho en perfeccionar. Pero tiene tratamiento sí, tiene tratamiento y tratamiento eficaz. Eso es. Bueno, lo importante es hacer una profilaxis. Si vas a viajar a una zona endémica, efectivamente, programarlo no 2 días antes. Efectivamente. Y hay unos servicios magníficos en la Consejería de Sanidad, que según el lugar donde viajes, te dicen perfectamente cuáles son las enfermedades más prevalentes, las vacunas o la profilaxis antibiótica o de otro tipo que tienes que hacer. Yo creo que es un servicio que hay que explotar y explotar más. En nuestro hospital, en el Hospital Virgen de la Risaca, hay una consulta de medicina tropical, dependiente del servicio de microbiología, que funciona muy bien, sí. Pero para hacer consultas de este tipo... Para hacer no solo consultas de este tipo, no solo consultas informativas, para eso también, pero sobre todo es para otro tipo de consejos al inmigrante, etcétera. Muy bien. No, pero es importante entonces lo de la Consejería de Sanidad, que hay un servicio expreso para eso, ¿no? Muy bien. Bueno, nos podría hablar de eso, de la enfermedad esa, del Chichen Itza ese. No, eso que no hable, yo que... El chikungunya. Sí, bueno, tigre, sí, está transmitido por un mosquito que ya tenemos ese mosquito aquí, o sea que el vector ya disponemos de él. El problema con no el problema, sino lo bueno que tenemos con la malaria es que no hay vector. Sí que hay algunas personas que pueden transmitir la malaria, pero que son las que están infectadas en nuestro entorno, pero no hay vector. Y entonces eso el vector es lo que lleva... Es lo que lleva, exactamente. El artrópodo, en este caso el mosquito, que lleva de una persona a otra el microorganismo, el parásito. Con el chikungunya, con el virus chikungunya, pues la verdad es que sí que disponemos de parásito y es muy probable... Ojalá me equivoque, pero es muy probable que haya en el futuro muchos casos, porque la tasa de ataque de esa infección es muy alta. Eso se ha visto cuando se ha introducido el virus chikungunya en Centroamérica. Centroamérica y las islas del Caribe, pues se ha visto que la tasa de ataque ha sido muy alta, especialmente eso se ha estudiado muy bien en la República Dominicana. Pero en nuestro entorno, pues todos somos seronegativos, no estamos protegidos, es muy probable que si se introduce, pues haya una explosión. Sin embargo, hay que decir una cosa, que no es el ébola, es una infección pues relativamente benigna que produce síntomas pues parecidos a la gripe, volvemos a la gripe. Chikungunya quiere decir no sé exactamente qué idioma es, pero sí, pues es posible que sea suajili o un dialecto del suajili. Quiere decir lo que te dobla, lo que te deja doblado. Y entonces pues produce dolores osteomusculares muy importantes, produce fiebre, produce deterioro general durante un cierto periodo de tiempo, pero es relativamente benigna. Lo que se ha publicado hoy es una información que se está tratando de modificar el gen de unos mosquitos para que no transmitan ciertas enfermedades. Eso es... Sí, eso se está haciendo de actuar sobre las poblaciones de vectores, sobre las poblaciones en este caso de mosquitos, o bien esterilizándoles o introduciendo un gen que hace que no puedan ser portadores, pero sí que tengan ventaja reproductiva frente a otros mosquitos. Pero bueno, yo creo que todo esto... Es una fase muy inicial todavía, ¿no? Efectivamente, hasta que esto se compruebe. Pues, luego ya tenemos, es decir, el árbol es complejo y con una sintomatología, digamos, para entendernos, tontorrona. Pues hay un montón de virus que están es decir, yo creo que la procedencia del personal y fiebres que no somos capaces de ponerle el apellido, no estaría de más disponer de una serie de pruebas, de baterías, para descartar este tipo de problemas. ¿Por qué?
insisto, porque lo que es la clínica, es decir, pues de lo que se queja la gente es de dolor, me duele la articulación, la gripe, me duele la articulación, me duele el cuello, tengo un poco de fiebre, tengo náuseas, que son síntomas que no... Si encima eres subsahariano o colombiano, que ha estado un determinado tiempo, que viene arrastrando estos cuadros febriles, yo creo que habría que hacer un magnífico volante de derivación a vuestra unidad y hacer un estudio más completo, ¿no? La verdad es que eso yo creo que se está controlando y se está controlando. Yo quiero seguir haciendo un poquito de historia. Venga. Yo cuando iba... Con lo joven que es. Cuando era más joven, tú imagínate, cuando era más joven, que ya es difícil, cuando era más joven, neonato. que iba a Sierra Espuña, me decía, me parece, mira, eso es un hospital de tuberculosos. Claro, ¿no? yo lo conocí. ¿Vale? Parece que eso ya no existe, sí existe. Hay una determinada población que es muy sensible a padecer tuberculosis. Hay más tuberculosis, hay menos, sigue existiendo la tuberculosis. La tuberculosis sigue existiendo, hay una tendencia a la disminución. Hace unos años aumentó la tuberculosis, eran casi todas tuberculosis en población que venía desde otros países, que tenían una incidencia mayor, como puede ser el norte de África o Sudamérica. Hoy en día, como... el SIDA la activó también. Sí, y el SIDA también la activó porque es una de las complicaciones precisamente que de determinada manera diagnostican lo que hablábamos antes de una persona seropositiva como SIDA. Pero hoy en día, bueno, pues parece que se ha reducido el flujo y además los viajes a los países de origen, pues porque se dispone de menos dinero, pues han disminuido también y entonces pues parece que se ha estabilizado la tuberculosis. Pero no hay que olvidar que España es un país de tuberculosos. Yo siempre se lo digo a mis enfermos que tienen tuberculosis. Mis padres se conocieron en un hospital de tuberculosos los dos de enfermos. O sea que decir que... Sí, bueno. O sea que era bastante frecuente. Muy típico ver las radiografías cuando estábamos haciendo las residencias con los ápices pulmonares calcificados de haber pasado la famosa tisis, ¿no? O la pleura también se le llama, ¿no? La pleura también sí, se le llama. la pleura. Y yo me acuerdo, bueno, Juan Enrique seguro que la tiene. ¿Por qué? Por una cicatriz en el hombro. Bueno, sí. Porque antes se ponía la vacuna de la tuberculosis, pero ahora ya no se pone. Yo también la tengo. No. Yo soy de los últimos, Sí, yo también la tengo. ¿Y eso cómo está? Eso es por... La vacuna de la tuberculosis también tiene una eficacia no muy alta, es un poquito eficaz y su recomendación de administrarla o no a una población depende de cuál es la incidencia de la enfermedad. Y hoy en día, pues al reducirse la incidencia de determinados niveles, pues ya no se recomienda por eso, porque el beneficio es escaso. Bueno, el prototipo de personas susceptibles, aparte de los que vengan de extranjeros, por ejemplo, pues son por aquellos que tienen pocos recursos, mucho hacinamiento, suciedad, pobreza, ¿no? Y la vía de transmisión es la respiratoria, se transmite como con la gripe, ¿no? Respiratoria no es exactamente la misma de la gripe, porque la tuberculosis es capaz de permanecer más tiempo en el aire que el virus de la gripe. El virus de la gripe nosotros les decimos que la transmisión es un tipo de transmisión un poquito diferente, es por secreciones respiratorias o por gotitas, que le llamamos nosotros. Las gotitas, pues para los que no lo saben, no avanzan mucho en el espacio, avanzan todo lo más un metro y medio y después pues caen al suelo y quedan inactivadas, mientras que la tuberculosis puede permanecer más tiempo en el aire. Pero sí es por vía respiratoria, mucho más raramente por otras vías y que... Antes era cuando se empezó a pasteurizar la leche, pues fue en parte por ese motivo. Cuando diagnostican a una persona con tuberculosis, que luego se ponen en contacto con todas las personas que han estado en alguna relación con ella y demás, ¿eso para qué es? ¿Porque esos pueden infectarse o que pueden infectar? Pueden estar infectados y entonces es conveniente el detectar esa infección que de momento no produce síntomas ni produce ningún daño. Hay que detectarla para ponerle tratamiento y evitar que se manifieste ¿Y eso se hace con una inyección que se llama? Sí, se detecta, se hacen dos cosas. Una, se hace una radiografía y se hace la inyección de intradermorreacción de Mantús. Mantús, sí. Hoy en día se dispone de otra prueba que es el cuantiferón, sí. Pero eso la reservamos generalmente a enfermos que tienen inmunodepresión y es un equivalente al Mantús pero con otras. Pero sí, se utiliza una de estas pruebas y entonces si da positiva y se considera que esta persona puede desarrollar la enfermedad, antes de que la desarrolle
se le pone un tratamiento. Tratamiento sencillo que es por vía oral y sí, y efectivamente. Muy bien. Pero la tuberculosis ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad benigna. Si a mí me dieran a elegir qué tipo de neumonía quieres tener, pues yo una tuberculosis no me importaría. No me digas. Sí. Esto desdramatiza mucho la situación, porque claro, el ser tuberculoso antes era un antes estigma. Era un estigma y Claro. era otra que hoy en día, pues gracias a Dios, no. Pues menudo catálogo de enfermedades tienen ustedes para Oye, no tratar. hemos empezado. Y estas son las de menos, ¿eh? Bueno, Lo importante es, yo creo que sobre todo es el uso de preservativos y las medidas preventivas, lavarse las manos, y esos son, creo que... Y vacunarse de la gripe. Y vacunarse de la gripe, son los mensajes más clarificados. muchas veces cuando tenemos que ir al hospital a visitar a un enfermo que está allí ingresado, nos suelen decir, en el hospital el tiempo justito y si es posible no traigas a los niños, que lo único que podéis hacer es llevaros algo. Sí. Eso que decimos a veces de forma coloquial, ¿eso es así? Eso es verdad, y también lo contrario, y traer algo, ¿eh? También, o sea ¿no? que hay muchas personas que están ingresadas en el hospital y casi todas ellas tienen las defensas bajas por el motivo que sea. El que no tiene un cáncer, está trasplantado o tiene una enfermedad pues reumática, o si no, le han operado de algo y tiene una cicatriz y además tiene una sonda y además Toma tiene cortisona, una... O sea que todos tienen las defensas bajas. Si nosotros llegamos allí con un virus de la calle, pues lo podemos infectar. Eso en primer lugar. Y luego hay otra cosa, y es a lo que te refieres y que yo estoy completamente de acuerdo, y es que dentro de los hospitales hay bacterias que nosotros le llamamos multiresistentes, que es precisamente un poco el trabajo que hago yo, que es el intentar controlar esas bacterias. Esas bacterias no nos interesa para nada que se extiendan ni por el hospital ni al exterior. Entonces, una de las cosas que nosotros rogamos y que probablemente hagamos una campaña muy breve en nuestro hospital es para reducir las visitas innecesarias. Hay veces que las visitas son de cortesía, pero hay otras veces que son pesadas las visitas y que pasan de una habitación a otra, esto nos ha pasado. ¿No? Ya que vengo aquí a las consultas, pues me veo a todos mis conocidos del pueblo y eso no es nada bueno. Eso no es nada bueno y tendremos que buscar la fórmula para limitarlo. Si hay que hacer la visita de cortesía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues Sí. nada, cuídate y tal. Pero y lo punto. mínimo, sí. Muy bien, pues doctor José Antonio Herrero, ha sido un placer tenerlo ya en este programa y queda usted emplazado a cualquier otra ocasión que surgirán seguramente a hablar de esos temas que son siempre interesantes. El placer es para mí, ¿eh? Muchas gracias. Doctor Breñíguez, doctor González, la semana que viene hablamos de... Nos ha dicho antes que éramos socios fundadores de este programa. Sí, es verdad. Y yo diré, como le dice el entrenador del Barcelona a Iniesta, y tú eres patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. ¿Cuál era el tema de la semana que viene que se me ha olvidado? La semana que viene hablaremos de salud laboral. De salud laboral, es verdad. Bueno, la semana que viene, cuando venga el doctor González, seguirá siendo la misma gran persona que es, el mismo médico que es, pero será académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, que, bueno, me imagino que es un orgullo profesional el pertenecer a esa institución. Así que de antemano, enhorabuena, Juan de Dios. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de ti. Yo también. Tú lo sabes. Yo de vosotros también. Tú lo sabes. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos encontramos la semana que viene aquí en Encantados de Cuidarte. Hasta la próxima semana.